El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el miércoles pasado, miércoles de ceniza, iniciábamos la Cuaresma. La Cuaresma, que es un tiempo especial de gracia, un tiempo especial para desterrar vicios, un tiempo especial para fomentar virtudes. Es un tiempo fuerte en cuanto a preparación para la Pascua, para la pasión, muerte y resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo especial para crecer en santidad, tiempo especial para ser mejores. Y recordemos que cada Cuaresma que el Señor nos permite vivir, pues es una Cuaresma más, pero también una Cuaresma menos. Es decir, que nos vamos acercando al encuentro con Él. El hecho de que nosotros no pensemos en la muerte, eso no significa que no se va a llegar la muerte. Por eso el miércoles de ceniza, al imponernos la ceniza, se nos decía: recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Pues bien, si esa es nuestra realidad, que vamos a ir, que venimos del polvo y al polvo vamos a regresar, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer en la vida? Obras. Obras. Comentaba una de las videntes de Garabandal, que se llama Conchita. De hecho, lo que hay que decir en primera, que esas apariciones de momento no están aprobadas, Garabandal. Pero decía una de las videntes que la Virgen, cuando se le apareció, ella, Conchita, le decía: madre, yo quiero ya estar en el cielo, déjame ir ya al cielo. Y le decía la Virgen: no es momento todavía, porque si te presentas ahorita en el cielo, tú vas a estar con las manos vacías. Entonces todavía tienes aquí una misión y todavía no la cumples. Así es. Entonces, ese tiempo que Dios nos permita vivir es para tener una misión que Dios nos ha encomendado. Jesús, vemos que Él le fue encomendada una misión. Y de hecho, Él, antes de empezar su misión,
fue al desierto a prepararse. El desierto, que es lugar donde se pasa hambre. Los cambios son muy de temperatura. En los días, durante el día es mucho calor, mucho sol, y en la noche baja mucho la temperatura. Es decir, son condiciones pues muy difíciles. Pero también en ese silencio es momento del encuentro con Dios. Porque ahí en el desierto podríamos decir que ahí no hay señal de teléfono, no hay internet, no hay conexión a televisión, no hay radio, no hay nada. Silencio. Ahí es el ambiente propicio, en el silencio, para el encuentro con Dios. Y vean cómo curiosamente, en ese lugar propicio para el encuentro con Dios, resulta de que es donde el diablo se acerca a Jesús a tentarlo. El diablo se acerca a Jesús a tentarlo. Recordemos que hay cosas que influyen en el pecado. Hay algo que se llama concupiscencia, que podríamos decir, una tentación interior. Se los digo con palabras de San Pablo, que decía, decía Pablo, el mal que no quiero hacer lo hago y el bien que quiero hacer me cuesta. Esa es la concupiscencia. Como que esa tendencia al mal, que viene precisamente de la consecuencia del pecado original, que estamos afectados por el pecado original y a todos nos cuesta, podríamos decir, portarnos bien, a todos sin excepción. Entonces Jesús no tenía concupiscencia porque no tenía una tentación interior. Segundo, hay una tentación que es externa, que es la acción del diablo. El diablo existe. El diablo es trabajador. El diablo trabaja 24/7. No pensemos que los fines de semana el diablo no trabaja, o que tenga nada más semana inglesa, 40 horas a la semana, no. El diablo es bien trabajador, pero al diablo no le interesa espantar gente. Al diablo lo que le interesa es ganar gente. Por eso presenta el mal con apariencia de bien. Fíjense, si a Jesús lo tentó, ¿qué nos esperamos nosotros? ¿Qué nos esperamos nosotros? El diablo existe, el diablo conoce nuestras necesidades. Por ejemplo, primera tentación. Después de haber pasado Jesús 40 días en el desierto, sin comer, ¿qué es lo que nos pasa a todos después de que llevamos pues horas o días sin comer? ¿Qué es lo más lógico que nos dé? Hambre. Bueno, el diablo, conociendo que Jesús, en cuanto hombre siente hambre, ¿qué le ofrece? A ver, si es que eres Dios, le dice el diablo, si es que eres Dios, convierte esta piedra en pan. A ver, si es que eres Dios. Es decir, como que lo pone a prueba. Y Jesús, conociendo la intención del diablo, fíjense cómo el diablo le dice, a ver, si eres Dios, utiliza tu poder divino para satisfacer una necesidad humana. Pero el diablo no cayó en su juego. Jesús no cayó en el juego del diablo. Incluso le contesta, aquí también está otra pauta interesante, Jesús le contesta al diablo con una frase bíblica. ¿Cuál es la frase bíblica ante esa tentación? No solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí está. Cuando viene una tentación, la manera de atacar al maligno es con citas bíblicas. Conoce las necesidades el diablo. Sabe qué ofrecerle a la persona que tiene hambre. ¿Sabe qué ofrecerle el diablo a la persona
que tiene, por ejemplo, una enfermedad. No sé si han oído que hay gente que dice, yo ya fui con un doctor, con otro doctor, y yo creo que alguien me está haciendo mal. Yo creo que voy a ir a que me hagan una limpia. Incluso hay gente que dice, ¿verdad que lo más importante es la salud? Pues no. Pues no, porque lo más importante es nuestra salvación. Porque hay que decir, el diablo puede darte salud, hay que decirlo. El diablo puede dar salud, puede dar fama, puede dar poder. Entonces, el diablo conoce el mercado y sabe qué ofrecerle al enfermo. Sabe qué ofrecerle a la persona que no tiene trabajo. Sabe qué ofrecerle a la persona, por ejemplo, que anda buscando pareja y que no se ha casado. ¿Sabe? También hasta ahí. Hay lugares donde venden así trabajitos de esos, ¿verdad? Bueno, el diablo conoce muy bien el mercado y sabe qué ofrecer. Por ejemplo, en la segunda tentación, vemos que el diablo lo lleva a un monte elevado y le dice, ¿verdad? Le dice el diablo, a mí me ha sido entregado todo el poder y toda la gloria de los reinos, y yo se lo doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Fíjense, en primer lugar, el diablo es el padre de la mentira. Es el padre de la mentira porque al diablo en ningún momento se le dieron todos los reinos. Pero él es el padre de la mentira, es decir, siempre te va a ofrecer más de lo que te puede dar. Siempre. Es el padre de la mentira. Pero vean cómo Jesús le responde con otra frase bíblica. ¿Qué le responde? Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Ahí está la frase bíblica. Solo a Dios servirás. Solo a Dios vas a adorar. El diablo siempre ofrece más de lo que puede dar. Padre de la mentira. Siempre engaña. Contaba un sacerdote exorcista que en una ocasión se le acercó una señora, pues que en su mente de ella estaba muy joven, ¿verdad? En la mente de la señora. Le dice, padre, fíjese que yo hice un pacto con el diablo. Le vendí mi alma a cambio de que me mantenga eternamente joven. Y decía el sacerdote, esta señora no estaba fea, estaba horrible. Pero el diablo le había vendido la idea de que era eternamente joven y eternamente guapa. Padre de la mentira. Siempre ofrece más de lo que puede dar. Engaña. Sabe qué ofrecerle a la persona que está sedienta de poder. Sabe qué ofrecerle a la persona que está sedienta de fama. Sabe qué ofrecerle a la persona vanidosa, eternamente joven. ¿Eternamente joven? El tiempo pasa. El tiempo pasa y ya veremos con el paso del tiempo qué es lo que va sucediendo ahora que están de moda tantas y tantas operaciones, ¿verdad? Hojalatería y pintura y más cosas. Ya el tiempo irá diciendo qué es lo que pasa. Pero es el padre de la mentira, el diablo, de mantenernos eternamente jóvenes, eternamente con salud. No. Todo tiene su límite. Conoce el mercado, sabe qué ofrecerle a cada persona. A nosotros no nos va a ofrecer todos los reinos. Hay gente que la compra con una despensa. Hay gente que la compra con cualquier cosa. ¿Cuántas historias no conocemos que incluso por cuestiones de herencias entre los mismos familiares se pelean? Incluso llegan hasta a matarse por herencias, un pedazo de terreno, por unas vacas ahí flacas o terrenos ahí que no valen nada. Bueno, pues ese es el diablo, así es de astuto el diablo, que conoce el mercado y sabe qué ofrecer a cada persona. No le ofrece lo mismo al obrero que al profesionista,
que al empresario, sabe qué ofrecer a cada persona. Y la última tentación es que lo lleva al templo, al lugar más alto del templo, y le dice: ¿tú eres el Hijo de Dios? Fíjense, lo está poniendo a prueba. Si tú eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí arriba, a ver si es que eres Dios. Porque está escrito, conoce la Biblia el diablo, que los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Fíjense, el diablo conoce la Biblia, pero ¿cómo la manipula para querer engañar a Jesús? Y Jesús le dice: sí, es cierto eso que dices, pero también en la Biblia está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. El diablo conoce el mercado. Fíjense esta tentación que le pone a Jesús: a ver, haz un show aquí, a ver, vuela, y ya todo el mundo te va a creer que eres el Hijo de Dios. Jesús no cae en ese juego. Él tiene que cumplir con su misión de predicar el Evangelio, de juntar a los discípulos, a los apóstoles, fundar la iglesia, y después viene la pasión, muerte y resurrección gloriosa. Ven, el diablo como que le quiere mostrar atajos, ¿no? Mira, tú haces esto y ya la gente va a creer en ti. Mira, si te pones ahorita a volar, la gente va a creer en ti. ¿Para qué caminas? ¿Para qué haces milagros? ¿Para qué te cansas, hombre? El atajo está aquí. No aceptó esa tentación. De hecho, Pedro le dirá también a Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús les dice: yo tengo que ir a Jerusalén a padecer, a sufrir y a morir en la cruz. ¿Qué le dijo Pedro? Eso no te puede pasar a ti. Eso no te puede suceder a ti. Y Jesús le dice a Pedro unas palabras muy duras: apártate de mí, Satanás, porque tu manera de pensar no es la manera de pensar de Dios. Entonces, hermanos, ante esa realidad, que el diablo existe, que al diablo no le interesa espantar gente, él lo que quiere es ganar gente, y por eso nos va a presentar el mal de manera atractiva. Y sabe cómo tentar a cada persona, es decir, él conoce cuál es nuestro defecto dominante o nuestro talón de Aquiles. Sabe qué ofrecerle a la persona que tiene problemas de avaricia, a la persona que tiene problemas de pereza, a la persona que tiene problemas, de soberbia. Sabe qué ofrecer exactamente a cada persona. Entonces, ante esa realidad, hay que defenderse con las armas adecuadas. ¿Cuáles son las armas adecuadas para defenderse ante el maligno? 1, oración. La misma Biblia nos dice: velen y oren, porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Velen y oren, hagan oración, porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, la oración es muy importante, decía Santa Teresa. Aquella persona que no reza por lo menos 10 minutos al día, ya no necesita ser tentada por el diablo. Solitos llegan a pecar. Es decir, son clientes frecuentes. ¿Qué no hace falta que el diablo vaya por ellos? Quien no reza por lo menos 10 minutos al día, ya no hace falta que el diablo tiente a esas personas. Solitas llegan a pecar. Decía San Alfonso, María Ligorio, dice: en la vida espiritual no hay gente fuerte y gente débil. Lo que pasa es que hay gente que reza y gente que no reza. ¿Cómo estará nuestro espíritu? Imagínense, si ese mismo interés que pone la gente para ir al gimnasio y se la pasan ahí horas y horas en el gimnasio, ¿qué pasaría si esas mismas horas la gente los dedicara a la oración? ¿Cómo estaría su espíritu? Muy fuerte, muy fuerte. De hecho, por eso aquí en la parroquia hicimos el reto para valientes,
que toda la Cuaresma la cites a las 6 de la mañana para hacer oración ante el Santísimo, y se expone el Santísimo, se hace oración, después la misa y confesiones, etc. Oración. Segundo, sacramentos. El diablo le decía a Santa Teresa de Ávila, le decía: Teresa, por donde tú pasas yo no soy capaz de acercarme, porque tú frecuentas los sacramentos. El diablo conoce la fuerza de los sacramentos. Por eso el diablo siempre te va a poner pretextos para que no vengas a misa, para que no te confieses. ¿Por qué? Porque él sabe que una persona que frecuenta los sacramentos, que se confiesa, que va a misa, esa persona tiene como un blindaje, como una coraza que no hay quien le pueda hacer daño. Teresa, por donde tú pasas yo no soy capaz de acercarme, porque tú frecuentas los sacramentos. Fíjate, ¿quieres de verdad protegerte contra los ataques del maligno? Frecuenta los sacramentos. Hay gente que luego llega por ahí bien espantada: oiga, padre, ¿qué me puede hacer? Porque hay gente que me quiere hacer daño, hay gente que me quiere hacer esto, me quiere hacer lo otro, me está yendo mal, ¿qué hago? Muy sencillo, acércate a los sacramentos, así de sencillo. Confiésate, haz oración, comulga en estado de gracia, porque la gracia es la participación de la vida divina, es decir, nos hacemos como Dios. Como dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces, si haces oración y frecuentas los sacramentos, el diablo te va a tener miedo a ti. Fíjense qué interesante. Confiésate, comulga lo más que puedas, no únicamente los domingos, sino todos los días, y vas a ver la fuerza. Vas a ver la fuerza de los sacramentos. Me decía una persona, después de la pandemia, que ya la gente empezó a salir, dice: padre, yo durante la pandemia estuve siguiendo las misas a través del internet, pero desde que pude salir, ahora que ya estoy comulgando, ahora que ya me vine a confesar, estoy sintiendo la fuerza de los sacramentos. Efectivamente, la iglesia no es virtual, es presencial. No es lo mismo ver MasterChef en la televisión que ir a un restaurante a comer, ¿verdad que no es lo mismo? Entonces, porque hay gente que a la fecha sigue en internet alimentándose. En su momento no había otra, pero ahora que ya se puede, no te prives de este gran regalo de acercarte a los sacramentos, confesarte, comulgar, recibir al mismo Jesús. Siguiente. Decía Santa Teresa: el agua bendita le tiene mucho miedo el diablo. De hecho, por ahí un sacerdote nos decía, un sacerdote exorcista, que él cuando iba a hacer un exorcismo llevaba agua bendita. Y si le ponía agua bendita y esa persona empezaba a retorcerse, dice: aquí hay algo, esa persona está poseída. Si no hacía ningún movimiento, esa persona, no sé, tenía alguna otra cosa, pero menos posesión diabólica. El diablo distingue entre el agua normal y el agua bendita. Por eso siempre ten en tu casa agua bendita. Santíguate con el agua. Tenla así en tu casa. Allí en la entrada hay unos que venden unos depósitos para agua bendita en la entrada de las puertas para que te pongas el agua bendita. Úsala. Esa es una protección muy fuerte. Reza el rosario. El rosario es un arma poderosa contra los ataques del maligno. Decía el Padre Pío: la persona que reza poco, a la mejor se salva. Quien reza poco, a la mejor se salva. Quien reza mucho, seguro se salva. Quien no reza nada, seguro se condena. Así que, ¿queremos salvarnos? Reza el rosario. Es un arma poderosa. Y ya para ir concluyendo, ante esos ataques reales del maligno,
medios sobrenaturales, oración, sacramentos, rezo del rosario, agua bendita y también poner los medios humanos. Evita la ociosidad, porque la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Cuánta gente de la pandemia salieron viciosos por estar de ociosos? Hay gente que de la pandemia salieron alcohólicos, de la pandemia salieron hasta los drogadictos, de la pandemia pues mucha gente subió de peso por el sedentarismo. Me decía por ahí un joven: padre, yo en esta pandemia, cuando muchos de mis compañeros se llenaron de vicios, yo en esta pandemia hice más deporte, porque ya no había necesidad de andar en el transporte perdiendo tiempo. Y me hice una maestría en línea. Esa es la diferencia. Que si estás de ocioso, te llenas de vicios. Aprovechas el tiempo. Este joven dice: hice deporte y me ayudó para hacer una maestría. Eso se llama aprovechar el tiempo. Por eso, evita la ociosidad. Y por último, evita las ocasiones de pecado. Es decir, hay lugares que no se prestan para portarse bien. Cuenta el santo cura de Ars que él ponía un ejemplo. Decía el santo cura de Ars: miren, agarren paja seca y la ponen en su mano y le empiezan a decir a la paja: mira, paja, te voy a meter al fuego, pero no te vayas a quemar. A ver, te lo voy a volver a repetir. Te voy a meter al fuego, pero no te vayas a quemar. Y así se lo repiten muchas veces. Y luego, después de que ya le gritaron, se lo dijeron de una manera y de otra, agarran la paja y la meten al fuego. ¿Qué va a pasar? Se quema y después la regañan, ¿verdad? Le dice: pero te dije que no te quemaras. Pues sí. Entonces, no basta, papás, que luego se les diga a sus hijos: hijo, no te vayas a quemar, hijo, no te vayas a quemar. Pero si los dejamos que se metan al fuego, ¿qué les va a pasar? Pues eso, que se queman. Es decir, evita lugares que te invitan a pecar. Hay lugares que a nadie favorece portarse bien. Sí, yo voy a ir a la cantina y nada más me voy a tomar un café. No me digas. Entonces, hay lugares que no favorecen portarse bien. Entonces, así que ante esa realidad de la existencia del diablo, que el diablo no es tonto, que el diablo es astuto, es sagaz, sabe cómo presentar el mal con apariencia de bien, entonces utilizar las armas adecuadas para defenderse. Y Jesús nos dio la muestra que Él venció el mal. Y así que con la ayuda de Dios, también nosotros, si ponemos los medios humanos y los medios divinos, también podemos vencer al mal. Decía el Papa Francisco: pero recuerda que con el diablo no se dialoga. Así que cuando venga con la tentación, no dialogues con él, porque el diablo te va a convencer de que caigas. Así que ante la tentación, huir. No dialogues con el diablo. Pues que el Señor, hermanos, nos conceda la gracia, de manera especial en esta Cuaresma, que a través de la oración, la limosna y el ayuno, eso fortalezca nuestro espíritu para poder vencer en la lucha contra el maligno. Que así sea.